Hola Patricio, Hola, muy buenas hola, tardes, ¿cómo estás? bien, pues aquí estaba esperando el llamado porque como habíamos quedado el otro día. Sí, bueno, ansioso me imagino. Sí, pues, es que pasaba bien. Y aparte estaba viendo el partido de la U, así que por Ah, lo ya, menos ganó la estoy U, contento. Sí, pues ganó 3-0. tuvo ahí mucha suerte y pudo ganar. No, anduvo bien el equipo, sí. O sea, no lo vi, pero me lo estaban contando y me decían cómo andaba el equipo. Así que Ah, estamos ya. bien. ¿Fanático de la U? Sí, sí, pues siempre. Todo no puede ser bueno en esta vida, ¿no? Pero acá no estamos para... No, Qué bueno que no. claro, no vamos a hablar de fútbol ahora, así que estamos en otra. No, sí. Cuéntanos cómo has estado, cómo has vivido tu semana. Bueno, bien, porque esta semana ha sido eh, tranquila porque estamos terminando un proceso educativo por las clases online, pero Allá. ya esta otra semana se viene mejor porque esta otra semana tenemos, bueno, mañana el feriado, luego está el aniversario del colegio, entonces estamos como de vacaciones, entre comillas. Ah, bueno, relajado. Sí, pues descansamos. Y bueno, y el viernes tenemos el día del profe, pues, así que tenemos Ah, una semana regalón. distinta. Sí, pues regalona. Ah, bueno, qué bueno. ¿Te parece si damos inicio, Patricio, a esta entrevista? Vámonos. Ya, mira, antes que todo quería dejar a todos invitados a que nos sigan en nuestras redes sociales, tanto Facebook, Instagram, en nuestro canal de YouTube y también Twitter, donde estamos compartiendo todas las noticias, infografías sobre todo. En este último tiempo, quienes nos siguen se habrán dado cuenta toda la información que hemos subido sobre Carlos Acuti, nuestro beato, nuestro último beato, primer beato millennial que tenemos, eh, Sí, que le hoy hemos día dado estuve ahí leyendo un poco de eso. y lo hemos dado a conocer hace un tiempo. Ujú. Y déjame Hoy saludar día a estoy, todos a quienes están conectados, ahí a Nicolás, a Javier, a Cintia, para dar inicio a esta entrevista. Bueno, Patricio, cuéntanos, preséntate. ¿Quién eres? ¿Dónde eres? bueno, ¿A qué te dedicas? ya bueno, vamos a pasar. Mi nombre es Patricio González Santibáñez. Yo soy san fernandino, pero en este momento radico en Curicó y soy profesor de religión y filosofía. Ya, de filosofía. ¿Cuántos años tienes? Bueno, tengo 34 y si Dios quiere, en diciembre podré celebrar mis 35 si los dejamos, si estamos en libertad de todo esto que ha pasado. Ya porque he tenido varios seres queridos que han estado de cumpleaños y han sido en confinamiento, entonces ha sido fome. Un cumpleaños diferente. Claro. Y por los cálculos que hay, se supone que la cuarentena termina el 11 de diciembre, así que y estaríamos listos, que yo estoy un poquito después, yo estoy el 15. Ah, lo tenéis todo calculado ya. Sí, pues bueno, calculado, pues, el 8 la Virgen, el 15 yo y el 24 Jesús, estamos ahí. ¿Ah? Ah, ya, todo. Está en la línea. Sí, pues, todos estamos en la misma línea, pues, ¿eh? Genial, genial. Bueno, Patricio, cuéntanos, empieza a contarnos un poco de ti, dónde están tus inicios, cómo, porque tú eres un histórico de Cristo en la calle, un gran Claro, participante, no, miembro muy activo en nuestras redes sociales también, te hemos visto muy activo, siempre comentando, claro, siempre andando de casa a casa. ¿Dónde se sí, origina porque todo? como, ¿Alguien que te inicie en este tema eclesial? O nada, antes de la U, así? no, mira, la historia es bien rara porque, mira, mi padrino de bautismo, ¿Ya? él era diácono permanente, Ah, ya. ¿ya? Pero mi relación con la iglesia es bien rara porque es como la típica del padrino que uno lo ve para el bautismo y después lo vi como 3 veces más en mi vida. Sí, es verdad. Pero él tiene un hijo que es sacerdote y con él yo me llevaba un poco mejor. Y ahí teníamos como más feeling. Ah, ya. Después, Hijo ya está. creciendo, ¿cierto? Hice la comunión en una capilla que ya ahora ya la cambiaron, es más grande. Y de ahí me perdí un tiempo, hasta como los 12, 13, que iba a hacer la confirmación allá.
pero al final me aburría porque me coincidía la catequesis con los partidos de fútbol. Ah, ya. Entonces yo preferí más la pelota que la iglesia. Entonces ahí después fue como quedando en el olvido, como que fue descartando. Un pelotero. Y claro, y lo otro es que yo no participaba en alguna comunidad, sino que de repente me tocaba un domingo, estaba, no sé, pues con mis tías y me llevaban a una iglesia. Otro día podía estar con mi papá y íbamos a otra. O, no sé, pues íbamos, qué sé yo, estábamos en otra ciudad y llegaba como la hora y íbamos. Entonces no estábamos como en una comunidad permanente. Ah, pero Después súper cuando, arraigada al tema de la iglesia. sí, por el lado de la familia de mi padre, Ah, ya. por el lado de mi familia de mi mamá no tanto. De hecho, mi madre es evangélica. Ah, ya. Pero, pero por el otro lado sí, pues, por ejemplo, de niño yo escuchaba, mi abuela rezaba el rosario, me hacía dormir con eso, tenía hartas figuras, y bueno, pues y el hijo de mi padrino también, porque me llevaban por ese lado. Ah, ya, genial. Genial, qué interesante. Y tú me dijiste que eras profe de religión y filosofía. Exacto. ¿Y cómo es la llegada a la universidad? ¿Por qué la universidad? ¿Por qué escogiste la UCM? Ah, bueno, hay hartos motivos. Primero, yo quería estudiar psicología y quedaba en la UTAL y quedaba en Serena, ¿ya? Ah, ya. Pero al final me tiró más filosofía y ahí me quedé en la UCM porque me quedaba más cerca también de San Ah, ya. Fernando y podía viajar. ¿Cómo? Por un tema de proximidad, de cercanía a la casa. Sí, más que nada por eso. Porque igual haberme querido ir para otra parte era el tema más gasto, iba a ver a la familia más lejos, entonces no me tincó. Ah, ya, ya. Genial. Y llegaste a la UCM porque quedaste en la UCM nomás y te gustaba filosofía. Sí, no, y aparte tenía varios amigos que estaban allá también. Ah, ya, ya. En el barrio éramos un grupo más chico de 5 y de los 5 estudiamos 4 en Talca. Ah, Y bueno. por ejemplo, había uno que estaba en UCM que estudiaba ingeniería informática, después Ah, entré ya, qué yo buena. sí, después entré yo a la UCM y ese mismo año entró un amigo local. Ah, Y ya. después al otro año entró otro amigo que vivía conmigo, que vivió conmigo un tiempo, que entró a forestal a la UCM. Entonces Ah, estábamos ya, los cuatro Catre. ahí y los otros estaban en Conce. Igual ustedes tienen muy poca opción ahí en la sexta región, tienen que irse sí o sí, lo más cercano a Santiago o Talca. Bueno, si en esa época no teníamos nada. Sí, pues, ahora Ahora hay institutos, así. al instituto y ahora un tiempo la UCM compró o absorbió a los alumnos de la U del Mar. En San Fernando hay una sede. Y claro, y decían que para que los sanfernandinos no viajaran, pero yo ya había hecho, y mis amigos ya habíamos hecho todo el trayecto ya, pues entonces no nos convenía. Y No, era lo después eso mismo. fracasó. Y había una opción, había una sede de la Universidad del Paraíso en Rengo, que por final no se abrió nunca. Ah, chuta. No, mala opción ahí para estudiar. Sí, pues para hacer una carrera universitaria sí, pero ahora hay posibilidades, pues está la Udo Higgins, que debe ser muy buena, no sé. Y la sede, pues está la sede Lutal en Santa Cruz, y no hay más. No. Bueno, mis primos también que estuvieron en la universidad viajaron para el Paraíso y otros para Conce. Ah, ya. Y bueno, y después me sucedió una anécdota que a mí me correspondió tomar la PSU. Cuando Tomarla. era, sí, la tomé en el Liceo Nandro Chile en San Fernando, donde estudié y trabajé. Y la sala que me tocó tomarla, en la sala al lado hay una prima mía haciendo su prueba. Ah, ya. Sí, que después mi prima también estudió en la UCM en pedagogía en matemáticas. Ah, buena, todo conectado. Sí, pues sí, es que fue simpático porque yo estaba haciendo pasar a los chiquillos por el orden, todo el protocolo de la PSU, y mi prima iba para la otra sala. Hubiese quedado en mi sala, hubiese tenido puntaje nacional, pero bueno.
Buena fe te lleva. Sí, porque lo hizo yo en la historia. En esa prueba de lenguaje lo hizo yo. Humanista, totalmente. Sí, pues yo en matemáticas, sí, ahora es profesor matemático. Ah, ya, ya. Y tú me dijiste, ya, profe de religión y filosofía, la familia de tu mamá es angélica, la familia de tu No, papá muy católica. ella no. Ah, ella. ¿Y por No. qué PRF? ¿A qué va de la mano? Tampoco una vida muy activa en la iglesia, más que la misa. Sí, pero es que por ese lado, por la religión, pero por filosofía yo me destacaba en el liceo. Ah, Me ya, gustaba aparte. la Sí, rama. pues teníamos, sí, pues tenía, en ese entonces tenía argumentación, filosofía, el plan común y teníamos un electivo aparte. Teníamos 3 ramos de filosofía. Ah, O sea, yo interesante. tuve 3 con un par de compañeros más. ¿Y la Otros estaban en filosofía? arte. Sí, pues me gustaba. Y aparte me llevaba bien con los 2 profesores que tuve de filosofía. Ah, qué buena, qué buena. Ya llegaste a la U y ¿cómo fue que llegaste a la pastoral universitaria? Ah, ese fue otro cuento más largo. Yo el primer año yo los veía que estaban ahí y era como solitario, sí. Era como una gente que era como muy callada, muy silenciosa. ¿Ya? Pero después, con el tiempo, una compañera, la Claudia Ayala, me empezó a invitar. Y nosotros íbamos para allá y tomábamos té, comíamos galletas, y ahí empecé a ir con ella, Ya. porque éramos compañeros y nos llevábamos bien. Y después, y después empecé a conocer más gente. Esto fue cuando yo estaba en segundo año. Entonces, como empecé a conocer más gente y ahí como que encontré varios amigos. Y ahí nos pusimos a fraternizar más con ellos y después la Claudia lo veíamos re poco y eso éramos compañeros, pero ella fue como la que me introdujo ahí, La que te dio el empujoncito para entrar. claro. Y después al final ella se fue saliendo y yo quedé hasta el final. ¿Y Fue te muy llamaba la sencillo. atención Sí, o pues fue después sí, por porque acompañar nomás? al principio por acompañar, pero después me llamó la atención donde conocía gente de distintas carreras también. Ah, ya, ya. Y habían, ¿cómo que se llama? Eh, pasaban anécdotas simpáticas dentro, entonces por eso después me quedó gustando. Ahí Nicolás dice, la tía Claudia, y se ríe. Quizás que Sí, recuerdo. bueno, sí, bueno, no sé si será la misma, pero puede ser. De más que sí. ¿Y cómo empieza tu participación ahí en la pastoral? ¿De qué manera? ¿En alguna comunidad en especial? ¿Algo que te llamaba la Sí, atención? Iban nomás. partimos primero en la pastoral de PRF, que éramos re pocos al principio, pero con lo que llevaban más tiempo, ahí lo fuimos haciendo amigos. Y ahí yo estaba y iba, me gustaba estar. Y de repente hubo un momento que se encontró a ver, ¿cómo decir? Estaba como tomada la pastoral por los que iban a estudiar a esa hora para allá, pues, entonces yo encontraba que no era la idea. Ah, ya era como sale el estudio. Sí, pues nosotros llegábamos, por ejemplo, de una clase y vivíamos contentos y los otros estaban así como, te ponían caras medio raras porque estaban estudiando. Entonces, igual fue fome porque no era para la sala de estudio, No, no está enfocado en eso. no, pues era como el templo cuando Jesús saca a todos los que estaban vendiendo cosas y nos estaban dedicando a lo que eran. Muy buena analogía. Sí, y eso hicimos, pues, y después fuimos ahí metiéndonos más en cosas para ayudar, pero no estaba en ninguna comunidad así como estable. Aparte de la PRF, que estábamos un rato, nos reuníamos, Ah, pero nosotros también nos reuníamos por la inquietud que teníamos de la carrera también a veces, pero no estudiábamos ahí, porque sentíamos que era para otra cosa. claro, definitivamente. Mira, ahí Nicolás dice, compañera de pastoral carcelaria. Ah, yo sabía que me sonaba tía Claudio. Claudia Ayala. No, sí, sí, por la Claudia El inglés, está en colegio eso de después. trabaja, ¿o no? Sí, Es la misma. Sí, es la misma, sí. ella fue quien te impulsó a ir a la pastoral de los Cenes.
claro, pues íbamos a comer galletas, tomar té, y ahí empecé a conocer gente. Pues. Ah, ya, ya. Buena. ¿Y tu participación en las Bueno, comunidades cómo empieza? ¿Cómo empieza el pagar ahí? bueno, yo pasaba ahí con mis amigos y después como fuimos conociendo gente y de repente había actividades que yo me enganchaba, pero no tenía como un liderazgo o estaba como tampoco a la orden de. Yo era bien independiente, por ejemplo, si quería, qué sé yo, ayudar al padre a transportar algo, iba con él, lo acompañaba. Si otro día no tenía ganas de hacer eso, no lo hacía. Si un día, por ejemplo, llegábamos y limpiábamos las pinturas, ¿cómo que se llama? Los objetos y hacíamos aseo. Era Ah, lo que hubiese que hacer, yo de repente hacía porque estaba ahí. Pero no era como una obligación ni cosas así. por motivación propia simplemente. Claro, Ah, bueno. un día, cuando me hice cargo de Cristo en la calle, porque, bueno, yo participaba, yo era uno más, ¿no? Pero al final había que hacer como un documento que estipulaban todos los que estaban a cargo, por los de Querigma, quién estaba a cargo, quién estaba a cargo de la pastoral de los acólitos, me acuerdo, Los coordinadores. quién estaban, claro, los coordinados. Y el de Cristo en la calle no había nadie, le dije, firmé yo y que inscrito yo. Po. La forma más Puse la sencilla firma, posible. claro, claro, me tomé el poder ahí a la mala. Autoritariamente. Sí, güey, pero como yo Ah, era parte, como era parte ya, menos porque hay que llenar el papel. Y lo llené, ¿no? buena. ¿Y ahí cómo Y funciona en la calle? Porque ahí nos remontamos ya tiempo atrás, pues 2008, 2007, bueno, ¿no? 2006, 2007, 2008. Ah, ya, 2006. Sí, ¿Y ahí cómo funcionaba? 2006. ¿Dónde iban? Porque esto es pre-terremoto. Entonces, como que Sí, igual la geografía de Talca cambió un poco. claro, ¿A qué y nosotros iban? ¿Cómo lo hacían? ¿Hacían lo mismo que hacemos nosotros? ¿Que íbamos con el termo y algo para comer? ¿O a algún otro lugar iban? no, mira, nosotros primero nos juntábamos ese mismo día en la tarde. A ver, salíamos como a las 7, algo así, pero nos juntábamos tipo 2 para organizar qué teníamos. Ah, ¿Ya? ya. Y ahí ya lo que teníamos, marcábamos la ruta, porque había días que teníamos más insumos, teníamos más agua, teníamos más panes, teníamos más cosas para echarle al pan, y teníamos más gente de repente. De repente salíamos 6, otras veces 15, entonces era variable. Depende de la Cuando etapa del teníamos, año también, po. ¿cómo? Depende de la etapa del año igual, es como el tiempo que tienen los chicos, los Ah, participantes, sí, las periodos de prueba, todo eso va variando. claro, claro. Dependía de aquello que tú mencionas y también de que algunos estaban enfermos de repente, otros no tenían ánimo. Claro. Entonces íbamos rotando, ¿no? O íbamos, qué sé yo, organizándolo a medida que teníamos recursos. Pedíamos ahí en la pastoral recursos y algunos compañeros tenían eh, facilidad de conseguirse pan, cosas así. Que habían panaderías que lo ayudaban. Entonces ahí Ahí. juntábamos, antes de salir, recuerdo que organizábamos las raciones que dábamos y después nos juntábamos. Y salíamos de ahí de la misma CM, o algunos llegaban a la estación y de ahí armábamos la ruta, En la estación que del tren. era, Ahí en la Plaza La sí, Loba. O Plaza sí, Italia. sí, no sé si, no recuerdo bien, pero era afuera y de ahí los tirábamos para el Turco, la 10. Y si nos alcanzaban los insumos, el tiempo y la fuerza, porque también había que tener ánimo, por ahí íbamos a la emergencia del hospital. Ah, ya. Y lo que hacíamos, repartíamos los panes, dábamos té o café y también conversábamos harto con la gente. Si eso era como lo más, para mí era lo más entretenido eso, conversar con la gente, conocer por qué estaban ahí. Nosotros le decíamos de dónde veníamos y todo eso. Habían personas adultas, habían ancianos, habían niños, de todo. Mira, ahí Karen dice, lindo recuerdo de Cristo en la calle, saludos serios. Me dijeron que eras
el más La serio Karen en era ahí. ese tiempo. Sí, pues, obvio. Y la Karen también era de las mejores que hay ahí. Ah, a mí me pasó una anécdota ahí, pues, en el, en el Cusco. Ah, ya, cuéntanos, ahí me imagino con toda la anécdota. No, pues conversamos. Hay un caballero que me enseñaba a tocar acordeón. Saqué como 2 notas, pero estaba contento y le decía que era mi maestro y todo. El caballero estaba feliz. Y una vez ¿cómo se llama? Una de las personas que estaba ahí me casó. Me casó con una chiquilla que andaba con nosotros. Ah, te casó. Ah, Sí, te- porque dijo que le íbamos a casar, porque nos veíamos bonitos y andábamos repartiendo las cosas. Y decía que como los cuidamos a ellos, nosotros podíamos cuidar a una familia y está en su movida el hombre. Fue chistoso. Porque después, años después, yo andaba con un amigo allá en Talca y lo encontramos justo con ella en el terminal que ella venía con su esposo de verdad. ah, ya. Sí, pues, y me dijo, mira, te está engañando ahí. Y la saludamos y todo, entonces fue simpático. Porque Ah, este qué bueno. amigo se acordaba que me habían casado con ella, pues y ella a lo mejor se acuerda, pero fue como en el momento donde estábamos repartiendo las cosas. Ah, ya, ya. Genera lazos Sí, pues, también sí. con las personas que estaban ahí. Y en ese tiempo, el turco tenía mucha gente, cómo era ahí el ambiente, porque ahora nosotros vamos y es súper chiquitito, a veces 6 personas, 10 personas. No, nosotros íbamos, estaba lleno de repente, era un local, no, me acuerdo tenía un burlitza, que la gente estaba bailando de repente, tenía sus mesas, y nosotros también bailamos con ellos de repente. Pero Ah, por ya. el lado había como un callejón donde había más gente, que como un cité, Ah, y ya. salían, y había niñitos, y a mí me gustaba cuando salían los niñitos, conversábamos con ellos, y bueno, las que estudiaban básica tenían más feeling con los niños, más chicos, Sí. y conversábamos con ellos, también les regalaban dulces a los pequeños, y le hacían juegos un rato, porque era como, más que nada era para socializar con ellos y conversar un rato. Ah, qué Y bueno. obviamente les dábamos las cosas que necesitaban. Algunos nos pedían plata también, pero nosotros les decíamos que no le podíamos dar plata porque la plata la invertíamos en las compras que les dábamos a ellos. Ah, claro. Y entendían. Siempre piden plata. Sí, pues siempre piden plata, pero al final, si uno le hubiese pasado plata, era para que siguieran ahí Tomando. tomando. Sí, pues. Y no era la idea. ¿Y la ruta siempre hacían la misma ustedes ahí del Turco por la de Oriente y a la Usada Urgencia? Sí, porque era como lo más, ¿cómo se llama? Más concreto que podíamos hacer porque los quedaba centralizados, porque no podíamos salir a la periferia, Ah, porque claro. aparte teníamos 22, 23 años, 21, y eran mujeres también, entonces si salíamos para a Que ahí un, a un lugar más complejo, nos podía pasar algo. sí, po. No siempre es mejor el procurar cuidar la integridad de quienes van. Si ves que De tampoco todos sea los compañeros, sí. una experiencia traumática. Claro, después había uno que yo de repente me llevaba los bidones, o sea, no los bidones, el tema del termo vacío para mi casa, y después los volvía otro día. Pero lo que hacíamos, yo siempre me quedaba al final. Veía que los compañeros, ¿cierto?, tomaran las micros, los colectivos para sus casas, y después yo me iba a mi casa, que no quedaba tan lejos de ir caminando. Ah, ya. Queda cerca de la U, cerca del centro. No, mi casa quedaba en donde está la parroquia, ¿no? ¿Cómo se llama la parroquia? Sagrada ¿De San Familia, Pablo? San Pablo. San Pablo, no sé dónde queda. Mira, por la 2 norte, ¿Ya? con 23 oriente, Ah, esa Sagrada Familia. Sagrada Familia. Sí. Entonces ahí yo vivía a la vuelta. Ah, ya. Ah, bueno, ahí Yo vivía mismo. a la vuelta. La U, cerca del Sí, mall, cerca. sí, pues yo vivía ahí. Sí, yo ahorraba mucha plata en pasajes. Ah, qué Plata bueno. que después me la gastaba en la disco después la plata, pero bueno, era otro tema. Una hora. Bueno, un tiempo el pase escolar me servía para eso, no me pregunte, si ni lo ocupaba. Ah, claro, para. No, pues ustedes no ocupan pase para viajar a San Fernando. No, pues no nos servía.
No, para las micros, casi todos esos piques los hacía caminando. Después la práctica, ocupé más la micro. ah, ya. Y ahí siempre solamente caminando de la U a la casa. Sí, pues ahí me mantenía flaco, después ya no caminé tanto, empecé a engordar. Y era un miembro activo ahí en la pastoral, participaba en los retiros, en las Sí, peregrinaciones, en la vigilia. participé en vigilias como dos o tres, en retiros como en cuatro, porque bueno, participé en tres que eran de la pastoral misma y uno que era de PRF, solo. Ah, ya. Eh, también en campamentos también, campamentos de invierno que se hacían que eran buenos. Y después yo me confirmé en la U también, pues. Ah, y cuéntanos cómo fue el proceso de la confirmación ahí dentro de la U. Mira, fue un día que yo con dos compañeros, que no sé si estarán conectados con el José Luis Morales y con el Gerson Vázquez, nos dimos cuenta que para ejercer la pedagogía en religión nos pedían la confirmación. Nosotros Ah, estábamos, nosotros estábamos cuarto y no lo habíamos hecho. Y justo dije, oye, pero si en la pastoral van a hacer este año, así que anotémonos. Y partimos y estaba la Antonieta ahí y me anotó. Y al nos tiro. anotó y nos dijo, sí, pues, y nos anotó el día que teníamos que ir, que era los miércoles, por eso, sí, los miércoles, y a nosotros nos hizo el proceso el Paco Bamonde, Ah, ya, ya. Que ahora trabaja que en... bueno, amigo mío, sí, pues, y amigo mío, pues, entonces era como simpático porque nos hacía hacer el tema y nosotros lo apoyábamos harto. Aparte Y el manejando Paquito, el concepto por la carrera. todo, pues, sí, pues. Pero la parte más comunitaria es lo que era entretenido. Ah, ya, ya. Y bueno, de ese proceso tengo hartas amigas todavía que las conservo. Ah, era una Y comunidad bueno, grande. sí, paramos harto. Hay una que falleció lamentablemente el año 2018, Ya. que era un accidente que ellos iban a hacer clase a Linares. Se dio vuelta el auto que iban Chuta. Qué complicado ese tipo de cosas. y ahí falleció la alma. Y los demás, hay varios que todavía me conecto con ellos, eran de enfermería, habían de básica, de religión y filosofía, habíamos varios. ¿De qué más? De kinesiología también en compañía. Y ellos no estaban, y era simpático porque los que estaban en confirmación, yo los conocía a varios por otro eh, faceta universitaria. Ah, eres Los conocía por multifacético. la I, sí, pues las conocía por la ISCO, los conocía, teníamos amigos en común, y ahí como que nos unimos más porque lo, compartíamos todo esto también, pues. El tema de la fe también lo unía. Sí, pues. Ah, Recuerdo que era entretenido estar ahí. Después un día, sin querer, ¿cierto? Vinimos o sea, no sin querer en el sentido que ahora yo vivo cerca, pero no, nos trajeron en un bus, fuimos a Quilbo, al, al monasterio, y después pasamos aquí al, al seminario de Rauquén. ah, ya. Y yo ahora vivo, del seminario de Rauquén, vivo como a 2 minutos, 3 minutos caminando. Sí, yo soy vecino Ah, del seminario. ese está cerrado. Por eso parece que sí, porque bueno, lo último que yo supe es que iban a tener unas camas para recuperar a personas con COVID. Ah, ya, ya. Sí, Lo iban a habilitar. claro, y ahora yo vivo al frente casi del tema. Wow, la puerta a la vida. Sí. Algo que te haya marcado de tu paso por la universidad y la pastoral en sí, que ahora Bueno, recuerdo. las cosechas de amigos que tengo muchos amigos que de esa época, que nos juntamos, conversamos de repente. Bueno, tenemos un WhatsApp ahí con los principales, con Alejandro Holguín, con Rodrigo Mesa. Eh,
otros amigos más que, por ejemplo, no los veo hace mucho tiempo, pero estoy en contacto con ellos, sé lo que les pasa, nos escribimos. Por ejemplo, Magdalena ahora, que estuvo hace pocos días, ¿cierto? La mamá está enferma, estaba pidiendo oración para el 9, pero no va a poder, hay que ser más tarde. ¿Quién más? A unas compañeras ahora que era novicia, que se fue a la Encina, que está aquí en Quilbo. ¿Quién Tranquilo. más? Sí, hartos recuerdos más, pues, muchos más. De personas que estuvieron ahí conmigo, compartimos, y que todavía somos amigos por las redes sociales. ¿Y post paso de la universidad te hubiese gustado como mantener alguna relación, como hacía exalumno, alguna relación con vinculación de los que están? Bueno, claro, pero así como institucional, sí podría haber sido buena idea, pero en lo personal sí hemos tenido vínculos. Ah, De repente, genial. por ejemplo, cuando mi papá estaba enfermo, y como tenían varias amigas de la misma confirmación que eran enfermeras y trabajaban en Santiago, yo empecé a comunicarme con ellas. Y ellas me decían, mira, este doctor es bueno, ándate a tal clínica, cosas así. Ah, Y buena. por otro lado, también con las amigas de básica, cuando han habido problemas laborales, también te avisan. O yo les aviso, mira, pega en esta parte, en este otro lado, te queda cerca, etcétera. Qué grande. Qué buen testimonio. ¿Algún mensaje que te gustaría compartir ya para ir finalizando nuestra entrevista, Patricio? ¿Algo que te gustaría dejar ahí para las nuevas generaciones o para quienes están viendo, para tus antiguos compañeros? Bueno, para los antiguos compañeros decirles que los recuerdo harto, que lo pasamos bien ahí, que hubo un vocabulario que quedó, un vocabulario especial con algunas palabras clave. También decirle a los cabros más jóvenes que es bonito pertenecer, que es bueno conocer las cosas primero y ahí si se enganchan, quedarse. Como yo te comentaba antes, yo fui como invitado, después estuve participando en distintas cosas y ahí uno se va enganchando. Y lo otro es que también a uno encuentra parte de la carrera que uno tiene, ahí ve otras situaciones que son más de comunidad, más de espirituales. Que eso también es importante que desarrollemos o que los chiquillos desarrollen como universitarios, no solo son los libros, ¿ya? Claro. Sino que también la parte afectiva, la parte espiritual, contacto con otras personas, y bueno, y también la diversión que hay ahí, que hay varias anécdotas buenas que hay. Y entre una de las que ahora se me viene a la mente, es que fuimos con Alejandro Holguín de nuevo y con el padre, fuimos a hacer a inaugurar el sagrario que tenía el refugio del estudiante. Ah, ya. Entonces ahí fuimos con él y fue bonito porque es una casa acogida a estudiantes de distintos colegios que estudian en la UCM Brutal, que pertenecen que vienen de pastorales de sus ciudades. Ah, la Y, de la... claro, entonces nosotros fuimos ahí una vez a inaugurar el sagrario y fue bonito. Qué buena, gran Bueno, recuerdo. sí, pues y esa fue una de las veces que yo estaba ahí haciendo nada y me dijeron si quería acompañar y fui. Siempre motivado. Claro, fui, ¿no? Porque igual no tenía nada que hacer y al otro día tenía clases como a las 3 de la tarde, entonces fui ahí. Ah, bueno. Bueno, bueno, Patricio, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por tu historia, tu testimonio y por tener la disposición de conectarte con nosotros y poder conversar, recordar viejos tiempos y sobre todo recordar a tus compañeros esa huella que te dejaron y todo lo que quedó en la pastoral. Sí, sí, eso es lo bonito porque fue importante, una etapa que no se repite, que es la etapa universitaria, la primera carrera no se repite. Y es bonito eh, encontrar ese tipo de gente y después atesorar ya más de 12 años después la relación con ellos.
Bueno, muchas gracias, Patricio. Reiteramos el agradecimiento. Muchas gracias a todos los que nos vieron el día de hoy. Gracias por acompañarnos y vernos hasta el final. Nos estaremos viendo como cada domingo a las 20:30 horas. Recuerdo que estará disponible este capítulo a través en nuestro IGTV de Instagram. Chao, chao. Que estén todos muy bien. Chao, Patricio. Muchas gracias. Chao, que estén bien, cuídense.